La familia que Dios soñó, sesión 4. Iglesia Dulce Refugio. Cuando Dios creó la familia, cuando Dios pensó en el hombre, pensó en la mujer, pensó en familia, la pensó de manera perfecta. Y de hecho originalmente nos creó perfectos. Todo era perfecto. Todo era a su imagen, todo era armonioso. Nada, no habían peleas, no habían rivalidades, todo funcionaba bien. Hasta que, ustedes saben la historia, el pecado entró, Adán y Eva pecaron, le entregaron la autoridad que Dios le había dado a ellos, se la entregaron a Satanás, por lo tanto ahora Satanás es quien gobierna lo que la Biblia llama el presente siglo malo, y el ser humano dejó de ser perfecto, dejó de ser eterno, dejó de ser como inmortal, y pasó a ser mortal. Y no solamente mortal, sino que un mortal imperfecto. Pero aún así, Dios quiere que nosotros dejemos un legado. Dios podría mandar a ángeles, y eso a mí me conmueve, porque piensa en mí a pesar de mí, y piensa en ti a pesar de ti. Y mi abuelo siempre decía que los únicos que pueden cantar la canción de los redimidos somos nosotros. Los ángeles no pueden cantar la canción de los salvados, la canción de los perdonados. Tú y yo podemos cantar esa canción porque hemos recibido el perdón de Dios. Y más encima nos encomienda que nosotros prolonguemos y estiremos y expandamos el reino y dejemos legado en la tierra. Lo dice en la Gran Comisión, que la deben conocer, Mateo 28:20, donde dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos su evangelio, ¿verdad? Y luego en Hechos 1:8 Jesús dice que recibiremos poder, ¿para qué? Para ser testigos. Y dice que seremos testigos tanto en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a veces pensamos más en lo último de la tierra que en nuestra Jerusalén. Así que te invito a que ya estamos prontos a terminar esta serie, pero que cada vez podamos volver a pensar, a repensar y confrontarnos con lo que Dios quiere de nuestras familias. Y poder analizarnos y decir, ¿realmente estoy dejando un legado de fe en mi Jerusalén, en mi familia? Bueno, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios ha ido soñando para ti y para mí. Tengo unos versículos que me encantan y los quiero compartir. Jesús dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Y esto es lo que Dios hizo con Jesús, pero es el formato, es la idea, es el ejemplo que Dios quiere que nosotros hagamos y seamos para nuestros hijos. Dios quiere que nosotros entreguemos todas las oportunidades, que les enseñemos todo lo que nos sea posible enseñar, que podamos dejar legado en las manos de nuestros hijos, para que ellos continúen. Es como una posta, esto de atletismo, de poder ir entregando el testimonio, ¿verdad? Uno tras otro entrega el testimonio para poder llegar a la meta. El Padre ama al Hijo. No es que el Padre, por joder al Hijo, por molestar al Hijo, porque odia al Hijo, ¿ya? No. El Padre le deja un legado al Hijo porque lo ama. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como padres. Pablo dijo, hijos míos, y me gusta Pablo porque él no tuvo hijos biológicos, pero sí hijos espirituales, y los trata como hijos. Y dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros o en ustedes. Es lo que Pablo, como padre espiritual,
sufría y dice, de nuevo sufro dolores de parto. Incluso me da para pensar, porque Pablo, ustedes saben, fue apedreado, fue latigado, fue dado por muerto en Listra, lo tiraron afuera de Listra y volvió y se metió de nuevo a la ciudad para seguir predicando. Pero de todos los dolores que él sufrió, él, en este caso, al pensar en un tremendo dolor, piensa en el dolor de parto. Y es esta sensación de paternidad, esta sensación de nexo. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Nuestra misión es cada día que Cristo sea formado en nuestros hijos. Pablo también dijo, porque aunque tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Me gusta esa foto, si se dan cuenta, está el bebé, el papá, el abuelo y el bisabuelo, están todos allí. Pero dice, aunque tengan muchos maestros, a lo mejor tú dices, la profesora de mi hijo es muy buena, es tierna, lo escucha y qué bueno. O la profesora de la escuela dominical, o una vecina, o una tía, perfecto, son maestros. Pero la misión de padre te la entregó a ti. La misión de madre te la entregó a ti, ¿ya? Entonces, no descansemos en esos innumerables maestros que podemos llegar, que nuestros hijos pueden llegar a tener. Nosotros somos quienes los hemos engendrado. Nosotros debemos velar por ese legado. Pero ¿cómo lo hacemos? No es fácil. Miren, la definición de familia para la sociedad es esto. Las familias, como grupo social, tienen ciertas funciones que cumplir. Entre ellas se espera que sean para cada uno de sus miembros un espacio privilegiado donde cada uno pueda desarrollarse en plenitud física como psicológicamente, ¿ya? Entonces estamos hablando de un espacio privilegiado donde todos puedan desarrollarse, no unos más que otros, o no todos, excepto uno que se va quedando en la colita, no. Es el grupo, es el núcleo de la sociedad, es el más básico y es el que nos debiera ser ese espacio para poder ser nosotros mismos a plenitud y que Dios pueda ir conformando en los corazones de nuestros hijos el propósito por el cual ellos nacieron, ¿ya? Recordemos, en algún momento lo dije y bueno, ya lo sabrán, nadie nace por accidente. Nadie nace porque falló una píldora, nadie nace porque, no, Dios tiene control del nacimiento de todos ustedes y de todos los hijos. Yo no estaba en los planes de mis padres, yo estaba en los planes de mi Padre. Y Él es el que me da propósito en mi vida. Él es el que me muestra para qué estoy aquí en la tierra. La Convención sobre los Derechos del Niño dice que reconoce en su preámbulo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. En este contexto, se espera que los adultos de cada familia sean los principales responsables de la protección y defensa de los derechos de los niños durante el tiempo necesario, hasta que ellos sean capaces de ejercer sus derechos por sí mismos. Entonces, la convención, esta es una convención internacional sobre los derechos del niño, que tampoco está basada en la Biblia, pero se dan cuenta que incluso la sociedad ya nos está exigiendo que nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa, donde está nuestro núcleo, sea un ambiente de felicidad, amor y comprensión. ¿Ya? Entonces, vamos viendo, vamos pensando, ¿qué de esto ya hay en nuestro hogar? ¿Qué de esto faltaría en nuestro hogar? Vamos viendo. Cuando mis hijos tenían 6, 7 años,
los senté, los invité a la sala de estar e hicimos una tarea. ¿Qué es lo que más te gusta del otro y qué es lo que no te gusta del otro? Mi hijo tuvo que escribir sobre su hermana y sobre mí. Yo tuve que escribir sobre mis dos hijos y mi hija sobre su hermano y sobre mí, ¿ya? Y luego, bueno, fuimos a los dormitorios, cada uno hizo la tarea, volvimos después a la sala familiar y compartimos nuestros papelitos. ¿Y saben qué? Mis dos hijos dijeron que yo les gritaba mucho, que todo lo hacía gritando. Y yo no me había dado cuenta. Yo soy ingeniero, mi cabeza es de optimizar tiempos, todo es rápido, todo es bajo un timing, todo es así, rapidito. Y claro, yo no me había dado cuenta todo lo que gritaba en el día. Luego del ejercicio, cada uno hizo un compromiso y ese compromiso lo pegamos en el refrigerador para que lo estemos viendo siempre. Obviamente uno de mis compromisos fue no gritar tanto. Y cuando gritaba, mis hijos me decían, tu compromiso. Y ese año, estoy hablando cuando mis hijos tenían 6, 7, o sea, 13, 14 años atrás. Ese año yo le pedí a Dios que me ayude a crear mi hogar como un refugio. Que mi hogar sea no solo mi refugio, sino que el refugio de mis hijos. Que mi hogar sea el lugar seguro. Que mi hogar sea el lugar donde quieren estar. No donde el lugar que apesta, el lugar que los hijos ojalá estén todo el día en la plaza porque lo único que no quieren es llegar a su casa. Yo no quería que eso sucediera con mis hijos. Y Dios me ha ido mostrando algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Algunas características de un hogar tipo refugio. En todo esto yo quiero que haya gracia tanto en mis palabras y en lo que tú decides escuchar. Aquí no hay juicio, yo no estoy enjuiciando ni juzgando tu hogar. Estas son características que Dios me ha mostrado para mi hogar, que eran cosas que faltaban y que era necesario implementar. Esta semana, cuando creé esta sesión, hablé con mis hijos para preguntarles si esto había y me dijeron que sí. Casi en su totalidad esto existe en nuestro hogar. Y esto es gracias porque Dios me fue mostrando. Por eso quiero que ahora dejes que Dios te muestre qué es lo que falta y qué es lo que sí hay. Y si algo falta, Dios te va a ayudar a alcanzarlo. Es más, Dios te puede mostrar otra cosa que no está aquí en la lista, ¿ya? Para que lo veamos no como un juicio, sino que como una oportunidad a crecer con nuestra familia. Una de las características es que nuestro hogar tiene que ser compasivo. Compasivo. Y compasivo no me refiero a que me dé pena el otro. Son dos cosas distintas. Nosotros como cristianos sabemos que la compasión que tuvo Jesús por nosotros es distinto que solamente le haya dado pena, que se haya puesto triste. Dice que se compadeció porque nos vio como ovejas sin pastor. Y su compasión lo llevó a la cruz. Por lo tanto, si tú a lo mejor vas caminando por la calle y ves a una persona descalza, puede que te dé pena, pero si sigues caminando, no te dio compasión, solo te dio pena. En cambio, si tú paras, te quitas tus zapatos y se los das, ese es un acto de compasión. La compasión mueve a hacer algo, no es solamente un sentimiento, la compasión actúa, ¿ya? Entonces en el hogar también tenemos que actuar. No solamente me va a dar pena que mi hijo llore, yo tengo que actuar, hacer algo. Es más, no me puedo reír de su llanto, no me puedo reír de una caída, no me puedo reír de que algo le duela, o no puedo decirle, ya te va a pasar, tranquilo. Eso no es compasión. ¿O acaso cuando hemos orado
y vamos al Padre y a veces lloramos, hemos escuchado que Dios nos diga otra vez con el mismo llanto. Creo que no. O que Dios nos diga, ay, deja de llorar si ya se va a pasar. Muchas veces como padres damos esas respuestas porque nosotros, con lo que hemos recorrido, con nuestra experiencia, con nuestra madurez psicológica o nuestra madurez emocional, podemos discriminar que algunas cosas se van a pasar pronto y otras van a ser más duraderas. Pero un niño no se da cuenta de eso. Si algo le duele, le duele. Si quiere llorar, que llore. Y nosotros seamos compasivos. Otra característica de un hogar tipo refugio es que da oportunidades. Y vuelvo a decir, así como el Padre nos da oportunidades, cada vez que nos equivocamos nos vuelve a decir, dale hijo, otra vez, otra vez. Ustedes conocen la historia del pueblo de Israel, simplemente leyendo los profetas menores, ¿cuántas veces Dios dio oportunidades al pueblo? O leyendo los jueces. Cada vez que un juez terminaba su trabajo, el pueblo volvía a hacer lo que quería, pero Dios volvía a darles una nueva oportunidad. Nuestro hogar tiene que tener esta característica. Nuestros hijos se van a equivocar, lo van a hacer mal, les vamos a dar todas las instrucciones, así como Dios lo hace con nosotros. Y aún así, con las instrucciones, se van a equivocar. ¿Qué vamos a hacer nosotros como padres? Es darle una nueva oportunidad. No agotar las oportunidades, no agotarlas. Otra característica es que nuestro hogar tiene que tener una escucha activa. ¿Qué significa? No solamente te escucho, ¿ya? Es más que esto, es un escuchar que hace algo. Por ejemplo, si mi hija viene a hablar conmigo y yo estoy con el celular y sigo pendiente del celular y mirando y mirando y mirando, ¿cuál es el mensaje que le entrego a mi hija? Lo que tú me estás diciendo me importa muy poco. Está más interesante las publicaciones de Instagram. Entonces, ¿qué es una escucha activa? Apago el celular, lo dejo a un lado y escucho a mi hija. Y atenta, trato de entender y de comprender todo lo que me está tratando de decir. Incluso como padres, ir más allá, porque a veces los hijos cuentan esto, pero en su cabeza tienen toda una historia y nosotros tenemos que tratar de entender más allá todavía. ¿Qué pasa si en la mesa estaban todos sentados y uno de tus hijos empieza a conversar y tú lo interrumpes y hablas lo tuyo? ¿Qué le estás diciendo a tu hijo? Lo mío es más importante que lo tuyo. Lo que yo voy a decir vale más que lo tuyo. Es un acto de arrogancia. ¿Y qué va a pasar con ese hijo? No va a querer hablar más. Porque no lo pescan, no lo escuchan, no le toman atención. Hoy en día los hijos están con un lenguaje y con temas que tal vez no vamos a entender. Cada vez que mis hijos hablan de los juegos y de Twitch y de cada uno de los youtubers o de los que están streameando ahora, wow, es un lenguaje que he tenido que ir aprendiendo. ¿Y por qué lo hago? Por amor, porque yo quiero escucharlos de manera activa. No solamente oír que bla, 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 que están hablando. Yo quiero entenderlos. Ellos están en otro mundo. En mis tiempos no había lo que ellos tienen. Yo tengo que conocer, tengo que aprender ese nuevo lenguaje. ¿Ya? Entonces, debe haber escucha activa. Y esto, toda esta lista es parte de una cultura de tu hogar. Esto no es padres con hijos, es todos con todos. Si yo me doy cuenta que uno de mis hijos no escucha o no presta atención o interrumpe a mi otro hijo, como padre yo tengo que decir, para, está hablando tu hermano, para, está hablando tu hermana.
Y luego ya tendrás el espacio y el tiempo y luego lo escuchamos a él, ¿ya? Pero eso también entre esposos, o si es que hay una abuelita, un abuelo que viva en la casa, también. Los abuelos también necesitan ser escuchados. ¿Perfecto? Otra característica de un hogar tipo refugio es que hay un ambiente de gracia. Sabemos que la gracia es un regalo, y es un regalo que Dios nos da que no merecemos. Entonces, eso que Dios nos da es lo que debemos reflejar en nuestro hogar. Ambiente de gracia, ambiente de regalos, ambiente de regaloneo, aunque no lo merezcan. ¿Y sabes qué? Es bueno decir, no lo mereces, pero te lo voy a dar igual. Lo voy a permitir igual, aunque no lo merezcas. Porque así como Dios nos ama por su gracia, nosotros amamos también de gracia. En un hogar tipo refugio se acepta la individualidad. Dios nos creó a cada uno diferentes. Cada uno es único. No hay otro como yo. Gracias a Dios. No hay otro como tú. No hay dos hijos iguales, aún mellizos, aún gemelos, no hay dos individuos iguales en la tierra. Ni los hubo ni los habrá. No es que en algún momento se va a repetir, no. Alguien dijo, y me encanta esta ilustración, que cuando Dios nos creó, después quebró el molde. Nunca más habrá una persona igual a mí. Entonces en tu casa, si tienes 3 hijos, tienes 3 individuos totalmente distintos, con necesidades distintas, con emociones distintas, con miedos distintos, con desafíos distintos. Quizás uno de tus hijos es bueno para las matemáticas y el otro de tus hijos es bueno para el deporte y el otro es bueno para la música. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a todos meterlos no sé, a estudiar historia porque tienen que aprender historia y porque le está yendo mal en historia, entonces todo con profesor de historia? Si tienes un hijo bueno para la música, ponle un profesor de música. Potencia su talento. Si tienes un hijo bueno para el deporte, llévalo, inscríbelo, cómprale las zapatillas, acompáñalo en su entrenamiento. Si tienes un hijo bueno para las matemáticas, poténcialo en eso. Favorece su individualidad. Envíale un mensaje que diga, tienes valor por lo que eres. Por lo que eres, por eso que Dios colocó en ti. No por lo que yo quiero que seas. ¿Ok? Sigamos. Otra característica, hay disciplina, pero en amor. La disciplina es bíblica y eso es incuestionable. Pero vamos a disciplinar en amor. Nuestras palabras no pueden ser con rabia, nuestras palabras no pueden ser como en venganza. Tenemos que cuidar en qué momento disciplinamos, no cuando nosotros estamos llenos de rabia. Podremos decirle, en este minuto no quiero hablar contigo, pero en un rato más vamos a conversar, ¿ok? Hay una proporción que dice que si tú le vas a decir algo negativo a tu hijo, ten en cuenta de que ya le hayas dicho entre 5 y 7 cosas positivas. Porque si no es así, se va a quedar con eso negativo y eso negativo, en vez de que le den ganas de mejorar, lo va a derrumbar. Si no has hablado con tu hijo en todo el día y llega en la noche, después del colegio, cansado, no lo sé, y lo primero que le dices, no ordenaste tu cuarto, estás castigado. ¿Cómo se sentirá su hijo, ese hijo, llegando a casa? ¿Será refugio para él? No había hablado con la mamá en todo el día. No se vieron, pero el minuto que
se ven, la mamá lo critica. Hazle ver a tu hijo lo bueno que es, lo lindo que es, las buenas cosas que hace. Y luego dile, ¿sabes qué, hijo? Es necesario que ordenes tu cuarto. Muchos hijos ponen como pretexto, ay, pero si es mi cuarto y por último, cosa mía, y lo dejo cerrado y nadie entra. ¿Sabes cuál es la lógica de ordenar el cuarto? ¿Cuál es la lógica de hacer la cama? Es formar el carácter de tu hijo. Formar el carácter. ¿Cuál es la lógica de que se involucren en las cosas del hogar? Formar carácter. Mi hijo tenía siempre dejaba la puerta de su closet abierta. Y yo no sé si no se daba cuenta, pero guardaba algo o sacaba algo y la puerta abierta. Y su closet estaba, bueno, a la pasada. Titi, cierra la puerta de tu closet. Titi, cierra. Y al final era simplemente Titi, carácter. Carácter, Titi. Así que cada vez que nosotros enseñemos, cada vez que disciplinemos, no veamos el presente, veamos hacia dónde va esa disciplina. ¿Por qué tenemos que disciplinar? Disciplinar en amor, con amor. Y hagámosle ver eso a nuestros hijos. Te estoy disciplinando ahora por tal razón y para que tu corazón, para que tu carácter sea formado. Otra característica es que en este hogar tipo refugio se ama según cada lenguaje. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos los 5 lenguajes del amor? En este hogar, que es un refugio para tu familia, cada uno es amado según su propio lenguaje. Lo voy a dejar ahí porque ya lo conversamos la semana pasada. En este hogar tipo refugio hay consistencia. Hay algunos que dicen, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo que hagas. Y cuidado, hay muchos padres que viven así. Simplemente diciéndole a los hijos lo que deben hacer, pero ellos no están sirviendo de modelos. Si yo quiero que mis hijos formen su carácter, yo tengo que mostrar que mi carácter está formado. Y si no está formado, trabajar para que sea formado. ¿Ya? Hay consistencia. Si yo hablo de que soy cristiana, de que he recibido el amor del Padre, ¿cómo entonces puedo estar maldiciendo a mi esposo o maldiciendo a mis hijos? ¿Acaso puede una fuente echar agua dulce y agua salada? ¿De dónde estamos recibiendo esa vertiente de agua fresca o estamos recibiendo una vertiente de agua estancada? ¿Ya? Entonces, cuidado, tiene que haber consistencia. Nuestros hijos no solamente tienen que escuchar lo que deben hacer, también tienen que ver en nosotros lo que deben hacer. Por último, otra característica es que hay vulnerabilidad. Lo que decía al principio es que Dios en su mente tenía crear todo perfecto, ¿verdad? Pero, como ya saben la historia, no es así. No somos perfectos. A mí me gustaría nunca tener miedo de nada, pero sí tengo miedo. Me gustaría nunca equivocarme, pero sí me equivoco. Me gustaría ser perfecta o ser enteramente sabia, de poder decir todas las palabras con sabiduría, pero me equivoco. Y eso sucede en padres, en hijos, en todos. Cuando cada cierto tiempo tenemos una reunión familiar con mis hijos, vivimos juntos, todo el día conversamos, nuestros almuerzos son larguísimos, nuestras cenas también. Pero hay momentos en que yo los cito para, por ejemplo, el próximo lunes a tal hora, nada nos tiene que interrumpir porque vamos a estar los 3 juntos y vamos a conversar. Y esto lo hice muchos años atrás por primera vez y lo he seguido haciendo.
Y en ese tiempo yo me acuerdo que les dije, hijos, no sé ser mamá, no sé cómo se hace. Y si no sé ser mamá, menos ser papá, porque no había papá en la casa. Y quiero que me perdonen. Me he equivocado, he sido injusta, he retado a uno en vez de retar al otro, he hecho juicios prematuros y me he equivocado. Tal vez debí tomar otras decisiones y esto empeoró nuestra situación. No lo sé. Algo donde te puedas hacer vulnerable con tus hijos. Es una muestra de que estás lidiando con eso, de que es un mensaje para tus hijos para decir, no estoy esperando tu perfección, estoy esperando de que seas honesto, de que seas auténtico. Dios ama lo auténtico. No ama de que tú intentes ser algo o que tú imitemos, de que imitemos la conducta de alguien que nos gusta, alguien que nos llama la atención, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Eso es ser una copia. Dios ama lo auténtico. Entonces nosotros también seamos auténticos en casa como padres y fomentemos esta cultura dentro de nuestro hogar, también incluyendo la vulnerabilidad. Poder decir, no soy perfecto, perdón. ¿Ok? El año pasado, antepasado, coloqué esto en mi muro, en las publicaciones de Instagram. Dice, es como Jesús hablando con los fariseos. No es textual de la Biblia, pero en cierta manera es lo que Jesús criticaba mucho de los fariseos, ¿verdad? Y le dice, la diferencia entre ustedes y yo es que ustedes usan las escrituras para determinar qué es el amor. Y yo uso el amor para determinar lo que las escrituras quieren decir. ¿Por qué coloqué esto? Puede que sea como no hay que ver, pero ¿saben qué? Muchas veces los cristianos caemos en este error de tomar la Biblia y sacar versículos y otro versículo, y la Biblia dice, y la Biblia dice. Pero no nos damos cuenta que estamos usando la Biblia como pretexto para confirmar lo que queremos llegar a decir a nuestros hijos o a nuestro esposo, a nuestra esposa. Y no nos damos cuenta que detrás de cada versículo de la Biblia hay amor. La Biblia es una carta de amor y nosotros como cristianos debemos ser esa carta de amor para la gente y sobre todo nuestra familia. ¿Ya? Entonces, usemos la Biblia como cristianos, pero como base el amor. Y esto, bueno, yo siempre, cuando era chica, yo sentía como que Dios me decía, esfuérzate y sé valiente, y ¡ay! Me gritaba. ¿Y sabes qué? Fui conociendo a Dios ya no como el Señor, solo como el Señor, sino como Dios Padre. Y al conocerlo como Dios Padre, sentí que Él me decía, hija, esfuérzate, sé valiente. Yo voy a estar contigo donde quiera que vayas, pero dale, dale, hija. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces podemos decir lo mismo a nuestros hijos, con juicio o con amor. Siempre estarnos preguntando, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo me trata Dios Padre a mí? Esto es una buena base para saber cómo vamos a tratar a nuestros hijos. ¿Cuántas oportunidades me ha dado Dios? ¿Cuántas veces me ha perdonado Dios? Bueno, es bueno preguntarse eso cada vez que vayamos a interactuar con nuestros hijos. Vamos al primer taller. ¿Tienen las hojitas por ahí? Identifica qué falta en tu casa para que sea un refugio. Identifica qué falta en tu casa para que sea un refugio. Miren, el año pasado me tocó dar un estudio de Efesios. O sea, éramos 3 personas que nos íbamos dividiendo partes de Efesios y
Y me encantó cómo Pablo tuvo esta revelación de un orden cuando habla sobre las relaciones interpersonales en Efesios, en los dos últimos capítulos 5 y 6, y también lo menciona en Colosenses 3, ¿ya? Quiero ser enfática en que esto es lo que Dios quiere. Pero de nuevo vuelvo a decir, si tú no estás en este orden, o tu hogar realmente te das cuenta que le faltan hartos condimentos, no hay juicio para ti. No hay juicio, ¿ya? Deja que Dios te revele y toma decisiones en función de lo que Él te pida. Pablo menciona en Efesios 5 tres niveles, tres cosas. Parte hablando en Efesios 5:21 sobre el matrimonio. El matrimonio es el núcleo esencial de una familia y por lo tanto de la sociedad. Entonces comienza con lo básico. Si queremos tener este hogar tipo refugio, entonces empecemos por lo básico. ¿Hay orden en tu matrimonio? Y tú lo sabes. Yo no te conozco, ni el pastor te conoce tan bien como... Hay cosas que tú sabes. ¿Hay orden en tu matrimonio? ¿Está el esposo siendo sacerdote del hogar? ¿Está la mujer sometiéndose a este sacerdocio? ¿Está el hombre dando su vida por su esposa? ¿Están dejando padre y madre? Todo esto lo dice Efesios 5:21. ¿Ya? Y el dejar padre y madre lo toma del Éxodo, del Génesis, perdón. Pero lo incluye Pablo en su carta a los Efesios. Y las cartas de Pablo son cartas vigentes para el día de hoy. Orden en el hogar comienza con orden en el matrimonio. Entonces, el matrimonio necesita tres cosas: reconocer que el esposo es sacerdote, que la mujer reconozca al esposo como sacerdote, que el esposo ame a su mujer con su vida, así como Cristo hizo por la iglesia. Y por otro lado, que dejen padre y madre y sean ellos. No dejemos que haya un tercero interviniendo. Una suegra por allí que tiene buenas ideas, pero que no es la idea de Dios que la suegra dirija el matrimonio, ¿ya? Este es el primer orden. Luego vamos a hablar del segundo orden: padres con hijos y los hijos con los padres. En esta relación padres-hijos, ¿ya? Debe haber orden. Luego voy a mencionar este versículo en particular, pero dice: padres, no enojen a sus hijos, hijos, obedezcan a sus padres. Pero se dan cuenta que esto lo dice después de que ya habló del orden en el matrimonio. Y me gusta porque habla del matrimonio, luego habla de padres con hijos y luego dice de nuestras relaciones sociales. Después habla del orden que debe haber en nuestras relaciones sociales o laborales. No es primero lo laboral, no es primero lo de afuera, lo que ven. No podemos pretender que nuestros hijos sean buenos hijos fuera si no tenemos un buen orden bíblico dentro del hogar. Dios te va a mostrar de qué manera debes empezar a ordenar tu matrimonio, de qué manera tienes que empezar a ordenar tu relación con los hijos, para que luego en esta idea de Dios también nuestros hijos y nosotros mismos podamos tener buenas relaciones sociales y haya un orden en las relaciones laborales. Mira lo que dice Matthew Henry en su comentario bíblico. Esto es de Efesios 6:4. Cuando, no, ese es el otro. Cuando Pablo dice: hijos, o sea, padres no enojen a sus hijos, ¿ya?
Eso dice Efesios 6:4. Matthew Henry dice, no seáis impacientes ni uséis severidades irracionales. Traten a sus hijos con prudencia y sabiduría. Convénzanlos en sus juicios y obren en la razón de ellos. Críenlos bien, bajo la corrección apropiada y compasiva, y en el conocimiento del deber que Dios exige. ¿Ya? Eso es Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Pero Pablo también se lo dijo a los Colosenses, Colosenses 3:21. Y esta es una versión que se llama la Biblia amplificada, ¿ya? Que dice, padres, no provoquen, irriten o exasperen a sus hijos con exigencias triviales, irrazonables, humillantes o abusivas, ni por favoritismo o indiferencia. Trátelos tiernamente con misericordia, para que no se desanimen o desmotiven y queden con el ánimo quebrantado. ¿Ya? Esto es, si tú lees, no sé qué versión usa, la Reina Valera, la NBI, es un poco más corta, ¿verdad? Pero aquí como que la amplificada te coloca más palabras para que entendamos a qué se refería Pablo. A veces, sin darnos cuenta, tenemos favoritismo dentro del hogar. A veces, sin darnos cuenta, somos indiferentes con alguien en casa, con alguno de los hijos. A veces creemos que uno de los hijos tiene un carácter fuerte o al contrario, un carácter más tal vez frío, entonces como que no está deseando nuestro apoyo, nuestra conversación, nuestra compañía, pero no es así. Todos los hijos necesitan nuestra presencia y nuestra compañía, nuestro apoyo, ¿ya? Y por último, Pablo en Colosenses dice, no sea que se desanimen. O sea, tal como los tratemos, esto va a tener un impacto para sus vidas. Así que cuidado, cuidado. Anoten allí, Efesios 6:4, Colosenses 3:21. Dice lo mismo, pero con palabras distintas, y es para nosotros los padres. Todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos, tiene un impacto para nuestros hijos. Veamos entonces cuál puede ser el impacto de los padres en los hijos. Y veamos primero el impacto de las mamás. La madre se relaciona con su hijo a través del amor. ¿Ya? Esto es incuestionable. La madre ama solo porque el niño existe, incluso desde el útero. ¿Ya? La mamá ni sabe si es hombre o es mujer, no sabe si va a ser una bailarina o un cantante famoso o va a ser un profesor o va a ser un médico, pero ya lo ama por ser, solo por ser. La madre da seguridad. La madre, incluso desde el útero, está dando nutrición, entrega una nutrición tanto física, digamos, de alimentos, como emocional. La madre acepta, estoy hablando en general, la función materna. La mamá acepta. La mamá le da al hijo el sentido de ser, solo ser. Y la mamá entrega un apego positivo. Por eso también se recomienda y se favorece dar leche materna y, digamos, amamantar a los niños hasta los 6 meses por lo menos, porque no solamente es la calidad de la leche, sino que es el apego, es esa sensación de estoy cuidadito, estoy en casa, estoy refugiado, hay brazos que me rodean, ¿ya? Esto es lo que hace una madre. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo se rompe el vínculo? Nuevamente te digo, no hay juicio. Cuidado, si es que hay algo de esta lista que
puedas sentir que es tu caso, anda a Dios, pídele al Espíritu Santo que ayude a reforzar el vínculo o a crear el vínculo que no hay. Dios dice que Él volverá los hijos a los padres y los padres a los hijos. Así que en eso confiamos. Por ejemplo, cuando se rompe el vínculo, cuando una madre critica el género complementario, ¿ya? Una mamá que pasa diciendo, es que tu papá, lo que pasa es que tu papá es así, tu papá es flojo, tu papá, el esposo, mi esposo es... Bueno, la crítica, una madre que critica a su esposo o a los hombres en general, es que todos los hombres son iguales. ¿Qué pasa allí? Se rompe un vínculo. La madre que utiliza al hijo como reemplazo del esposo, ya sea porque el esposo no está, digamos, es una mamá separada, o porque el esposo es un esposo ausente, o porque, bueno, están cortados los vínculos, entonces la mamá usa al hijo como si fuera el esposo, mi rey, mi príncipe, ¿ya? Y esto hace que se corte ese vínculo mamá-hijo que daba, nutría lo que hablábamos anterior, esta aceptación, etc. ¿Cuándo se rompe el vínculo? Cuando hay una mamá que se ha enfermado, una enfermedad prolongada, que en vez de que la mamá cuide de los hijos, a los hijos les toca cuidar a una mamá, qué sé yo, que ha quedado postrada o algo así. ¿Cuándo se corta el vínculo? Cuando hay una mamá con depresión, con una mamá que no se quiere levantar de la cama, con una mamá que no quiere cocinar, con una mamá que ya no lava la ropa, le da lo mismo, ya no se peina. Y esto sucede mucho. Hay muchas mamás que han sufrido depresión postparto y nadie se ha dado cuenta, digamos, que es una enfermedad, una condición que debe ser tratada y la sufren solas. Pero ¿qué sucede en ese momento? El hijo se siente desapegado de la madre crea barreras y se rompe el vínculo con el hijo. ¿Cuándo también se puede romper el vínculo? Cuando hay muchos hijos. Es como 10 hijos y ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama el último. De hecho, mi abuela siempre nos contaba, bueno, es como típico de familias de nuestros antepasados, que los hijos menores iban criando a las guaguas que iban naciendo, ¿verdad? Entonces, como que hay algunos de los hijos sentían más mamá a una hermana mayor que a su propia mamá. ¿Cuándo se rompe el vínculo? Cuando hay un abandono del esposo. La mamá se enfoca en llevar la comida a la casa, se enfoca en trabajar, se enfoca en hacer otras cosas, supliendo la ausencia del esposo y rompe el vínculo mamá-hijo. ¿Cuándo se rompe el vínculo? Cuando hay un intento de aborto. Los hijos saben que hubo un intento de aborto. Qué increíble, ¿eh? Y hasta que no tienen la certeza, no entienden por qué existe rechazo, se sienten no aceptados, se sienten inseguros, se sienten desnutridos emocionalmente. Se rompe el vínculo también cuando hay una madre obsesiva. Y esto yo creo que nos toca a muchas mamás. También una madre exigente. Ahí tengo las dos cosas en la lista. Cuando las mamás somos muy exigentes, obsesivas por lo perfecto, somos perfeccionistas, que hablamos que por diseño somos perfeccionistas, pero algunas nos vamos al extremo, ¿ya? Entonces queremos todo hermoso, todo limpiecito, y por ejemplo, no sé, la manera de lavar la loza. Tú la lavas de una manera y tus hijos no la lavan igual. Si tú vuelves a lavar la loza, le estás diciendo a tus hijos, no vales, no sirves, haces todo mal, solo yo lo puedo hacer perfecto. Y rompes el vínculo con tu hijo. Tus hijos no van a poder tomar decisiones, no van a arriesgarse a hacer cosas en la vida si es que tú no le das la venia, si es que tú no les dices cómo hacerlo, ¿ya?
Madres obsesivas y exigentes rompen el vínculo. Madres con adicciones, porque obviamente van a consumir más tiempo en sus adicciones y van a dejar desprotegido al hijo. Una madre impredecible, a veces está feliz, al rato está enojada, no sé cómo va a estar, prefiero no hablarle, me voy para mi cuarto, se rompe el vínculo. ¿Ya? ¿Qué consecuencias hay en el hijo? ¿Qué es lo que siente el hijo cuando vive con una mamá que cumple con una de las cosas que acabamos de ver? Un hijo sin este vínculo es incapaz de dar y recibir amor, porque su fuente de amor, que era la mamá, está cortada, está cerrada esa fuente. Entonces yo como hijo no sé recibir y no sé dar amor. ¿Qué pasa con eso? Muchos niños, incluso en edades tempranas, se vuelven adictos a lo sexual, adictos sexuales, porque sienten que de esa manera están recibiendo el amor. Cuando escuchamos a la samaritana decir que Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. ¿Cuánto amor andaba mendigando esa mujer? Ella no sabía recibir amor, seguramente tampoco sabía dar amor y quería simplemente migajas de amor, creyendo que una vida sexual podría suplir ese amor que necesita llenar. ¿Ya? ¿Qué otra consecuencia? Hemos visto también que hay niñas que aman o que les empieza a gustar las mujeres, o sea, hay una inclinación lésbica, porque la carencia de la mamá hace que algunas niñas busquen otra mujer para recibir el amor que la mamá no les dio. ¿Qué otras cosas podemos ver? Dependencia emocional. Como yo les decía, la mamá nutre no solamente lo físico, sino que también la parte emocional. Y si el vínculo está cortado, los hijos buscan amor en otros lados, creando dependencia emocional. Muchas veces a mujeres, por ejemplo, o hombres también, hombres con dependencia emocional, es súper fuerte verlo porque pueden tener esposas o parejas o novias que son malas, por decirlo así, son quejumbrosas, los tratan mal, pero son hijos que no recibieron su nutrición emocional de pequeños, por lo tanto, no quieren otra ruptura y prefieren estar con una pareja que les hace daño, con una pareja tóxica, antes de volver a romper una relación. Por lo tanto, los hace dependientes emocionales. Bueno, esto es lo que les decía, que algunos hijos buscan en otras mujeres la nutrición. Esto es en niños buscando mujeres mayores, niños, qué sé yo, de 12 años que empiezan un noviazgo con una niña de 15, de 16, ¿ya? O mujeres, hijas, que buscan la nutrición y el amor en otra mujer. El sentido de soledad y abandono también es algo que ven y sienten nuestros hijos. Soledad y abandono. Falta de identidad. Como les decía, la mamá da esta sensación de ser. Y si no está el vínculo formado, el hijo, la hija, no va a sentir que tiene identidad. No sabe quién es, no sabe para dónde va, no tiene propósito en la vida, no tiene destino, tiene nublada su identidad. Y no puede proyectar planes. No tiene esa seguridad como para decir, voy para allá, soy esto, me gusta. No tiene ninguna libertad para tomar decisiones, se siente castrado, se siente mutilado. ¿Ya? En definitiva, lo que tengo escrito a un costado, las consecuencias en un hijo que tiene el vínculo con la madre roto
es orfandad y rechazo. Rechazo. Veamos qué pasa con el padre. El padre se relaciona con su hijo a través de la afirmación. Afirmación. El padre cuida, ¿verdad? El padre protege, el padre da seguridad, el padre aprueba, el padre acepta. ¿Ya? Todo esto es algo que nosotros también bien vemos en Dios. Lo que vimos como madre también lo vemos en Dios, porque Dios no es ni hombre ni mujer. Él cumple la función de madre y padre a la vez. Por lo tanto, si queremos reconocer estas cualidades de los papás, también las podemos ver en Dios. Él es quien nos aprueba, Él nos acepta, ¿bien? Veamos qué pasa de qué manera se puede romper el vínculo. Cuando un padre es descuidado por ausencia, ¿ya? No es que sea descuidado porque no se da cuenta de las cosas, sino porque pasa tanto tiempo trabajando, o porque su trabajo significa, no sé, 3 semanas en otra ciudad y después vuelve una semana a dormir a la casa. Entonces pasa mucho tiempo ausente, pasa mucho tiempo lejos de la familia, por lo tanto descuida a sus hijos. ¿Ya? Esto quiebra el vínculo. También está el descuido por distanciamiento, es lo que más o menos decía recién, que, bueno, un papá que le toca trabajar en otros lados, un papá que, bueno, por ejemplo, que se haya quedado en otro país por esto de la pandemia, en un tiempo que los niños son pequeños y necesitan la protección y el cuidado del papá. O un descuido por pasividad. Hay papás que están en casa, hay papás que trabajan de manera prudente, digamos, las horas que tienen que ser, llegan a casa, pero son pasivos. No toman decisiones, no juegan con los niños, no interactúan con la mamá de crear un hogar. Y esto se ve mucho en el hombre latino. Yo estuve en Perú el año pasado, 8 meses, y es algo generalizado del hombre pasivo. Los hijos, ¿a quiénes le preguntan? A la mamá. ¿Quién sabe dónde están las cosas? La mamá. ¿Quién va a dar el permiso para ir a jugar afuera? La mamá. ¿Quién va a ir a la reunión de apoderados? La mamá. ¿Y el papá? Padres pasivos rompen el vínculo con sus hijos. ¿Cuándo se rompe el vínculo también? Cuando hay abuso verbal, cuando se grita, cuando se insulta, cuando usan las palabras para agredir. Cuando hay abuso físico, con mayor razón, los golpes, los tirones de pelo, y generalmente el tirón de pelo del papá va a ser mucho más fuerte que el tirón de pelo de la mamá, ¿ya? Nadie debiera tirar el pelo, pero imagínense con la fuerza de un papá estar maltratando a un niño que es bebé o incluso alguien de 10 años, 12 años, 15 años. Está en desventaja física totalmente. Se rompe el vínculo cuando estamos con un papá, vivimos con un papá enojón. Eso de que más o menos igual que la mamá, pasa enojado todo el día, todo le enoja, todo le enoja. Te enojáis por todo, te enojáis por todo. ¿Ya? El padre ausente emocional, el padre que no ama, el padre que no se atreve a expresar sus emociones, el padre que interrumpe cuando un hijo llora. Los hombres no lloran. O que un padre que, no sé, pues, está nervioso, tiene miedo, lo echaron del trabajo o tiene una enfermedad, pero se mantiene firme porque es hombre. Y esta cultura machista crea a hombres como infranqueables, como hombres que no se derriten por nada. Y eso es falso.
Debemos aprender a ser vulnerables, también los papás, los hombres. Rompe el vínculo un padre infiel. Totalmente, un padre infiel no solamente daña a la esposa, no solamente está siendo infiel con la esposa y quebrando un pacto que has hecho con la esposa y Dios, sino que también estás rompiendo el vínculo con tus hijos, incluso si son pequeños. Y tú dices, no, si no se dan cuenta. Sí se dan cuenta, lo resienten. Rompe el vínculo, se rompe el vínculo cuando los padres son perfeccionistas. ¿Ya? Sigamos. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa con este hijo? ¿Qué pasa con estos hijos que viven en un hogar donde está roto el vínculo con su papá? Son hijos que aprenden a evadir. Esta sensación de que si puedo no estar con mi papá, prefiero, porque no sé si me va a retar, si me va a pegar, si me va a insultar. Entonces prefiero pasar inadvertido, me voy a mi cuarto. De adulto, estos hijos van a tener inseguridad en todo lo que hacen, porque los padres no le dieron la seguridad, los padres los desaprobaron, o sea, no tuvieron a ese referente que les diga, bien hijo, lo hiciste bien. ¿Ya? Los hijos se sienten invalidados, sienten que sus emociones, sus sentimientos están invalidados. No llores. Si se cayó un hijo, ya párate, 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 rápido. Si está sangrando, límpiate así. ¿Ya? Cuidado con eso. Los hijos, después, ¿con qué ganas o cómo aprenden los hijos luego a manifestar sus emociones si en su casa no pudieron? Los hijos crecen y nace en ellos, digamos, y crecen con eso, una impotencia y vergüenza. Esos hijos que son disciplinados en la calle, o disciplinados en el restaurante, disciplinados a la vista de sus compañeros de curso o de otras personas que no conoce, de alguien que se rió. ¿Cómo crece ese niño? Hay niños que se crían sin valor propio porque estaba roto el vínculo con el papá. ¿Ya? El papá nunca les dijo lo que valían. La ruptura del vínculo con el papá impide relaciones íntimas y verdaderas. La seguridad que da el padre hace que se pueda crear, conformar un vínculo tan fuerte que los hijos aprendan a relacionarse de manera fuerte, pero cuando está cortado el vínculo, las relaciones que tienen los hijos son rápidas, son pasajeras y falsas. ¿Ya? No se involucran, evaden. Se dejan definir por otros, como el padre no los definió, como el padre no los aprobó, como el padre no estuvo presente para decirle lo que vales, lo que eres, lo bueno que haces, las cosas buenas que haces. Entonces los niños salen a su grupo esperando que otros los definan. Y muchas veces en la maldad de los niños, en qué sé yo, en la inocencia también, dicen cosas hirientes. Y los niños que no tienen segura su definición, su identidad, terminan creyendo lo que otros dicen de él. Y esto no para con la adolescencia. Esto simplemente se acrecenta en la adolescencia y sigue en la edad adulta. Las personas que van a trabajar y están con este vínculo roto son personas sin valor propio, que siempre están avergonzados, que no tienen seguridad de hacer de su trabajo, de que están trabajando bien, siempre están mostrando a ver qué te parece, dudando. ¿Ya? Estos hijos, sin el vínculo fuerte con su papá, usan la actividad sexual como afirmación.
los hijos hombres sienten que es la forma de mostrarse varoniles, no mediante amor, sino mediante la actividad sexual. Cuando hay mujeres, hay hijas, no, en este caso hay actitudes afeminadas de los hombres. Prefieren, no tuvieron el referente, no tuvieron el modelo de hombre, no les gustó ese modelo de hombre, por lo tanto empiezan a adquirir actitudes afeminadas. Y muchos hombres que vivieron eso en su infancia, hoy día de adultos ven a la mujer como un objeto sexual. No como una persona digna de ser amada, sino como alguna relación pasajera y simplemente como un objeto sexual. Los hijos que han vivido ruptura del vínculo con el padre, ya sea, bueno, por todos estos motivos que les mencioné, pero sobre todo cuando hay infidelidad, los hijos sienten que son traicionados y crea desconfianza. ¿Cómo puedo yo confiar en alguien que le fue infiel a mi madre? Y esa traición que fue con mi madre, la siento para mí también. Y los hijos, en general, se van a sentir siempre fracasados, ¿ya? Porque nunca van a dar el ancho y nunca van a cumplir la expectativa de un padre perfeccionista, de un padre obsesionado y un padre que está siempre criticando lo mal que lo hiciste. En definitiva, esos hijos con un vínculo paterno roto tienen, como puse acá al lado, una orfandad basal y quebrantamiento relacional. Cada vez que veamos hijos, a mí me toca hablar mucho, bueno, con hijos y con padres, pero cuando veo hijos que no saben cómo relacionarse, que tienen relaciones tóxicas, veo al tiro cómo fue su relación con los papás, con el papá hombre, ¿ya? La mamá entrega esto de la identidad, de la aceptación, de lo propio, de lo interno, pero el papá enseña al hijo a cómo convivir con los demás. O sea, las herramientas que le da lo ayudan a convivir con los demás. Y cuando un hijo no está teniendo relaciones sanas, generalmente es porque tuvo una ruptura con su padre. ¿Qué nos queda? El Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Yo no sé si estas características de rupturas tú las has estado escuchando ahora pensando en tus padres o las has estado escuchando pensando en ti como madre o en ti como padre. Como sea, Dios te recoge. Dios suple. Dios es nuestro consuelo. Dios es el que está sanando esas heridas que nuestro padre y nuestra madre nos dejaron. Aunque ellos nos hayan abandonado, el Señor nos recoge. Y aunque nosotros hayamos sido padres o madres que han abandonado, el Señor está recogiendo a tu hijo. Y tal vez todavía es tiempo de que tú lo hagas, de tú como padre, recoge a tu hijo. Si eras perfeccionista o agresivo, o un padre ausente, o un padre pasivo, es hora, es tiempo aún para que cambies eso. Si como madre tiendes a ser perfeccionista, si como madre estás siempre criticando a los hombres, es hora de cambiar eso. Los hijos, tanto hombres como mujeres, necesitan aprobación. Así como cuando vino el Espíritu de Dios como paloma encima de Jesús, ¿se acuerdan? Cuando estaba siendo bautizado. Y se escucha la voz del cielo que dice, Él es mi hijo
en quien tengo contentamiento. Él es mi hijo y me alegro por él. Él es mi hijo y estoy totalmente agradecido, estoy totalmente, y lo apruebo totalmente. Eso es lo que nosotros debemos hacer cada día con nuestros hijos. Y ambos, hijos e hijas, necesitan aprobación. Pero hay como una aprobación distinta, si se dan cuenta. Con las mujeres, con las hijas mujeres, necesitamos una aprobación en nuestro ser, en lo bella que es fuera, ¿ya? Y en cambio el hijo necesita aprobación en las cosas que hace. A un hijo a lo mejor le puedes decir que es lindo todos los días, pero si le dijiste un día que hizo mal las cosas, eso le queda grabado para siempre. Entonces cuidemos cómo estamos relacionándonos con nuestros hijos. Acordémonos que queremos dejar un legado. Acordémonos que queremos tener nuestra casa como refugio. Y si hay algo roto, pidámosle a Dios que nos ayude a restaurar. Pidámosle a Dios que tome la vasija de barro, la quiebre y la haga de nuevo, como buen alfarero. Pidámosle a Dios, como Ezequiel, que me encanta, que donde hay cosas muertas, donde hay relaciones muertas, Dios traiga vida a los huesos secos y puedan bailar y puedan regocijarse juntos, padres e hijos, regocijarse en el Señor. Taller número 2. ¿Qué harás de nuevo? ¿Qué harás de novedoso esta semana? Si Dios te está mostrando algo en particular, comprométete con Dios ahora, en ese cuadrito del taller. Algo nuevo, algo que incluso siente que es muy difícil, pero para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Comprométete con Dios y pídele a Él que te ayude a cambiar una de las cosas. Vamos paso por paso. Y comencemos desde los próximos 5 minutos a hacer algo nuevo, que impacte, que favorezca a nuestra familia y que podamos crear nuestro hogar como un refugio.